Yes. Bueno, para no ir sacando, voy hablando yo. Sí. Bueno, en esta oportunidad nos tocó AFE a organizar esta charla, ya que uno de sus objetivos de AFE, que es un grupo de ayuda mutua dedicada formada por familiares de personas con esquizofrenia, y uno de los objetivos es brindar espacios de formación para que uno aprenda sobre la enfermedad y ayude a sus familiares y se logre una convivencia armónica dentro de la familia. Y también aprovecho para invitarlos este sábado 3 de julio, que es otra de las actividades que nosotros hacemos, que es la reunión entre familiares, donde cada uno cuenta sus experiencias o sus necesidades y compartimos información, tips para como ya lo he dicho, para una mejor convivencia y para poder ayudar a nuestro familiar a que su recuperación sea exitosa. Así que a todos que están hoy presentes y quieran participar este sábado a las 11 de la mañana, también por esta misma plataforma, por esta misma idea y código que la universidad nos presta, colabora con nosotros, así que, bueno, entre todos formamos este grupo de esta asociación. Y bueno, con las actividades que hacemos tratamos de ir rompiendo contra el estigma de la enfermedad mental. Es otra de las cosas que tratamos de promover. Bueno, y hoy el doctor nos trajo estos dos especialistas y bueno, él los va a presentar. Bueno, gracias Regina entonces por la introducción de AFE, que es la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen esquizofrenia. Su sede está en la ciudad de La Plata, tiene ya 20 años de actividad ininterrumpida. Así es, sí. Y bueno, desde hace 2 años que venimos integrando y bueno, como fundadores de un ciclo virtual nacional de psicoeducación familiar. Precisamente este encuentro se enmarca dentro de este ciclo que está, como dije, organizado por la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen esquizofrenia y en el marco de la misa de salud mental de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata. Este es el encuentro número 11 del ciclo de este año, 2021. Así que tenemos actividades muy frecuentes. Y bueno, en el cual participan además de AFE, ACAPEF, que es la Asociación de Familiares de Córdoba, APEF, que es la Asociación de Familiares que tiene su sede en Buenos Aires, y GAPEM, que es la Asociación de Familiares de Bariloche. Bueno, va a haber un tiempo al final de las presentaciones para preguntas que pedimos que las hagan por escrito en el chat a medida que bueno, vayan surgiendo en ustedes. El encuentro va a ser grabado y luego subido al canal de YouTube de AFE con, bueno, con un link que vamos a compartir y que también va a estar en el Facebook. En este encuentro van a participar 2 reconocidos y expertos profesionales de la salud mental, que precisamente lo que van a tratar son las consecuencias, el impacto del consumo de drogas psicoactivas, cannabis, cocaína y otras, y el alcohol también, en personas vulnerables
y en quienes padecen trastornos mentales severos, particularmente esquizofrenia. Nos van a brindar información sobre los riesgos del consumo, las pautas para identificarlo y bueno, y qué recomendaciones nos pueden brindar para un afrontamiento. En primer término, quien va a hablar es el doctor Diego Sarasola. Él es médico especialista en psiquiatría y psicología médica. Fue coordinador del Plan Nacional de Cannabis Medicinal del Ministerio de Salud de la Nación. Es director del Instituto de Neurociencias Alexander Luria de La Plata, docente de la Cátedra de Psicología Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata y secretario científico de la Asociación de Psiquiatras Platenses, miembro de la American Psychiatric Association. Luego va a hablar la doctora Marcela Weisman, que es también médica especialista en psiquiatría, es neuróloga cognitiva, tiene un magíster en neuropsicofarmacología y es docente de la Universidad de El Salvador y de la Universidad de Favaloro. Bueno, de esta manera entonces empezamos el encuentro. Diego, entonces tenés la palabra. Gracias a ambos por, bueno, por darnos la oportunidad de escucharlos. Adelante, Diego. Vos, Diego, vas a compartir pantalla. Tenés el audio cerrado, Diego. Yo creo que te lo había habilitado, ¿no? O te lo tengo que habilitar de nuevo, a ver, no sé. Él había pedido que se lo habilites. A ver. Ahí está, ahora sí. Sí, porque se ve que si lo cerrás cada vez me tenés que volver a habilitar. Yo lo había cerrado por un ruido ambiental y lo tenés que habilitar. Bueno, la verdad que muchas gracias. Sí, perdón. ¿Vas a compartir? Sí, voy a compartir pantalla. Quería agradecer a Pedro la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes, agradecer a esta hora del día que se conecten. Y también es un placer compartir con Marcela una charla, persona que estimo mucho personal y profesionalmente. Esta presentación va a tener dos partes. En una primera parte yo voy a hablar un poco en general de los conceptos de cannabis y cannabis medicinal, cannabis de uso farmacéutico, porque sé que también es un tema que está bastante en discusión, y después Marcela, en su grado de experta en el tema adicciones, va a trabajar sobre el tema del consumo en pacientes con esquizofrenia. Cuando uno habla de cannabis, díganme si ahí se ve bien, ahí. Perfecto. Bueno, cuando uno habla de cannabis medicinal, tiene que tener en cuenta que siempre va a estar sometiendo y hablando de un montón de mitos también, ¿sí? El cannabis es una sustancia que produce ideas siempre encontradas. Todos los que estamos acá en esta reunión vamos a tener un preconcepto sobre el tema de cannabis, como algo bueno o como algo malo, o como algo mágico, o como algo maravilloso, o como algo sumamente nocivo. Como suele pasar siempre, nuestras ideas preconcebidas no son a veces totalmente adecuadas a la realidad. Entonces, conforme uno aumenta el cuerpo de conocimientos, puede disminuir, atenuar los prejuicios que tengan que ver con estas cosas. Lo primero que tenemos que decir, obviamente, que estamos hablando de derivados de una planta, la planta de cannabis. Clásicamente se hablaba de cannabis sativa y cannabis índica. Hoy en día, con la enorme cantidad de cruzas genéticas, con la posibilidad de hibridar para lograr mejor concentración de THC o de CBD, etcétera, casi no tiene sentido esta antigua clasificación. ¿Sí? Hay un montón de subgéneros que se suelen medir por el producto que producen. ¿Sí? Sin embargo, siempre dentro de los más de 400 productos hablamos de 3 productos básicos, que son el THC, la sustancia psicoactiva, lo que pega, por así decir, en la jerga, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, el cannabidiol
que es el otro gran producto de la planta de cannabis, que es aquel producto que tiene más propiedades, por ejemplo, antiepilépticas demostradas, que no tiene componente psicoactivo, y esto es un valor importante a la hora de hablar también de los productos artesanales, etcétera, que es asegurarnos que a veces en las cosas que se elaboran no haya o tenga muy baja concentración de THC. Y después tenemos el cannabinol, que es ligeramente psicoactivo, lo vamos a pasar ahora. Si bien esta es una charla donde el público no son médicos ni bioquímicos, esta diapositiva yo la pongo para que sepamos que nuestro cuerpo tiene receptores para el cannabis, se llaman para cannabinoides, endocannabinoides. Y esto llevó a veces a la idea equivocada de que entonces puede servir para un montón de cosas. Y en realidad esto no es ni correcto ni incorrecto, simplemente hay que demostrarlo. Pero sí es cierto que los cannabinoides pueden venir de las plantas, los fitocannabinoides, de la elaboración química artificial, por así decir, y también de nosotros mismos, que son los llamados endocannabinoides, que actúan en los mismos receptores. Estos receptores son de dos tipos, algunos están en el cerebro y otros están en todo el organismo. Por eso se postula la multiplicidad de usos de los derivados de la planta. Entonces, tenemos dos componentes, para resumir, que son el THC y el CBD, que son el presente de la investigación en cannabis medicinal, y centenares de cannabinoides, que serían el futuro, de los cuales todavía no podemos asegurar que tengan o no propiedades. Como todo, hay que demostrarlo. A su vez, farmacocinética, para los que no son médicos, es el nombre que le damos a todo lo que hace el organismo hasta que excreta una sustancia. O sea, nosotros tomamos, inhalamos, fumamos, nos inyectamos, o sea, por la vía que sea, una sustancia cualquiera, llega al organismo, en el organismo puede degradarse o no, y se termina excretando. Pasa lo mismo con el cannabis. Lo importante de eso, de conocer esto, es que entonces, no es que el cannabis uno puede tomarlo de cualquier modo, ingerirlo con cualquier cosa, no es lo mismo si uno es una persona mayor o si es un chico. ¿Por qué? Porque se metaboliza en hígado. Entonces, cuando se metaboliza en hígado, compite con otras drogas. Todo esto es más que nada, no para que sepan cada paso de esto que los excede, pero sí para que vayan teniendo la idea de que tomar un derivado de cannabis no es tomar agua. Es tomar una molécula que tiene interacción en el hígado, que puede tener interacciones con otras drogas. ¿Sí? Lo mismo, esta diapositiva, que soy consciente que es sumamente antipedagógica, pero la puse a propósito para que ustedes vean la enorme cantidad de remedios con los cuales interactúan las drogas derivadas de cannabis. Yo recuerdo que me habían invitado cuando era coordinador de investigación nacional de cannabis para una charla para cardiólogos en un congreso, y el organizador, un cardiólogo muy conocido, cuando yo le digo, mirá que no hay ninguna demostración de evidencia de cannabis en cardiología. Y me dice, no importa, todos nuestros pacientes toman gotitas que no sabemos ni de dónde las sacan. Y cuando yo le muestro a los cardiólogos que el cannabis tiene interacción con los anticoagulantes, con la aspirineta, con todos los antiagregantes que los cardiólogos usan muchísimo, y que puede aumentar el riesgo de hemorragia, abrían los ojos. ¿Qué significa esto? Que uno tiene que ser muy consciente de que cuando da cualquiera de estos preparados, es el equivalente a dar un remedio. Va a haber eventos adversos, va a haber interacciones. Eso no lo hace ni bueno ni malo, pero le saca este componente mágico de cosa como que no tuviera que ver con el resto. Como que uno pudiera dar sin ningún tipo de problemas. Entonces, obviamente, es una molécula en uso permanente. Cuando uno hace los ensayos clínicos, este gráfico está trazado, está sacado de la fuente de clinicaltrials.gov, es la base de datos mundial de ensayos clínicos, pero ustedes ven cómo cada vez más se hacen investigaciones científicas sobre cannabis. Ahora, hacer una investigación científica lleva tiempo. Lleva rigor. Traigo a colación lo que está pasando con los fármacos para el COVID. O sea, una cosa es, esto funciona porque me parece que funciona, y otra cosa es decir, esto funciona porque lo mostré científicamente. En este contexto, hace 4 años ya se votó por unanimidad una ley que seguramente conocen muy bien, que es la ley 27.350, por la cual yo empecé a trabajar como coordinador en el Ministerio en ese momento de Salud. Lo importante es que esto contribuyó a desacralizar un poco
y a quitar el mito negativo sobre el tema de cannabis. Y dio impulso a lo que estamos haciendo ahora, lo que se hace cada vez más, que es la investigación en esto. Y acá tenemos una gran tema de discusión siempre en medicina, que es el tema de la evidencia. Dicho en sencillo, es ¿qué pruebas tenemos nosotros de que un remedio X va a funcionar en nuestro paciente? Y siempre nos importan los datos. Por eso el chiste de la persona esta en la balanza. A mí me puede no gustar lo que me dice la balanza, pero es un dato objetivo. A mí me puede no gustar que me digan que el cannabis no sirve para esto o sí sirve para lo otro, pero son datos objetivos. Cuando uno avanza en lo que se llama evidencia médica, en la base, fíjense acá abajo, donde es la evidencia de menor calidad, la que tiene más sesgo es lo anecdótico. Sea una opinión de expertos, en un grado más extremo es lo que me dijo mi tía, y a medida que avanzo en la pirámide de evidencia, avanzan los estudios clínicos. Obviamente lo que más evidencia tiene una cosa que se llama revisión sistemática, que es cuando hago estudios de estudios. No importa ahora, pero entendamos entonces que para que una droga pueda ser recomendada desde el punto de vista médico, tiene que ser algo más de le funcionó a un familiar. Y de hecho, esto es lo que suele pasar en el mundo real. Se pone en chiste pirámide de evidencia de la cuñada. ¿Por qué? Porque dice, al tope está si le funcionó o no. Después si le funcionó a una prima. O si salió en la red, en un video de YouTube. O si el tema de las culturas antiguas. Un argumento muy usado, muy comúnmente a favor de cannabis, es decir que lo usaban hace 3.000 años. Y a mí eso no me dice nada. Me dice que es algo que probablemente sirva, pero no es una demostración de eficacia. Entonces, esta pirámide, que obviamente es irónica, nos muestra lo que suele pasar en el mundo real. Que se le da mucho más importancia a lo que me comenta un familiar, a lo que me contó alguien que me dijo que funcionaba, que al dato científico sólido. Entonces, para hablar de este tema, tenemos que entender que ni estamos vendiendo paco o suministrando drogas peligrosas a nuestros hijos, ni estamos con ese viejo tónico del lejano oeste que servía para la calvicie, los cálculos renales, la gastritis, ¿sí? Que es a veces lo que uno escucha cuando escucha de cannabis. Parece que es una molécula que sirve para absolutamente todo, tiene más de 40 usos demostrados. Eso es totalmente falso. Y sin embargo se repite sistemáticamente. Entonces no sea cosa que nos pase como con el aloe vera, donde cada uno encontraba todos los días nuevas propiedades de esto. Hay un ejemplo interesante para que entiendan las personas que no hacen ciencia cómo se debería trabajar en ciencia y qué es lo que uno exige. Hace poco apareció esta publicidad, tampones de marihuana para calmar el dolor menstrual. Entonces, más allá de que pueda parecer gracioso o no, ¿cuál debería ser, y esto aparte se publicitó en televisión, cuál debería ser el pensamiento científico en torno a esto? Bueno, a ver, primero la racionalidad. En la mucosa vaginal hay receptores de dolor, el dolor menstrual existe, yo en eso no puedo dar testimonio, pero sí de mis pacientes y familiares. Entonces, uno podría pensar que sí. ¿Qué se debería hacer? Bueno, se debería hacer un ensayo clínico. ¿Y cómo se haría? Sencillamente, ¿no? Es un poco más complejo, pero para que se entienda. Bueno, deberían diseñarse tampones con marihuana y tampones sin marihuana, o sin derivado de cannabis, que sean exactamente iguales, y deberían darse de un modo que la persona que se lo aplique no sepa, y el investigador tampoco, se llama doble ciego, y después ver si calmaron el dolor. ¿Por qué? Porque hay mucho efecto que se llama efecto placebo, que es ese efecto que no depende de la sustancia, sino de la actitud psicológica de la persona que lo da y la persona que lo recibe. Entonces, este es un buen ejemplo para decir, yo no puedo decir no existe, no sirve, tampoco sería científico decir no sirven los tampones de marihuana. Yo lo que tengo que decir es demuéstrenmelo. Denme una evidencia. Esa es la medicina. Esa es la medicina que va a beneficiar a los pacientes. Cuando a sus familiares o seres queridos que padecen de esquizofrenia reciben determinada droga antipsicótica, son drogas que han sido probadas bajo todos los estándares de la medicina y de la ciencia. Entonces, conocemos las dosis, conocemos los beneficios, conocemos los problemas, conocemos las interacciones, conocemos cuándo no usarlas.
La idea es que con el cannabis debería pasar exactamente lo mismo. Las moléculas no son ni buenas ni malas, ¿sí? Las moléculas producen esto. Entonces, tenemos que saber que las fuentes de evidencia no son uniformes. Hay un montón de lugares donde buscar esto y a veces incluso se contradicen entre sí, ¿sí? Hay evidencias que son controvertidas. Una revista puede decirme una cosa y otra revista me dice otra. Entonces hay que tener mucho cuidado a veces con eso. Y el otro punto importante es que necesito moléculas estandarizadas. Yo no puedo hacer estudios en base a un frasco que lo hago en mi casa y no sé qué concentración tiene. Por ejemplo, esto es a modo de ejemplo nada más, ¿sí? No, una revista muy importante como JAMA me dice que hay pruebas de baja calidad en cannabis para náuseas y vómitos en quimioterapia, ¿sí? Y en síndrome de Tourette. Otra revista muy importante, como el Journal of Clinical Psychiatry, otra revista científica, me dice que es muy bueno en náuseas y vómitos y baja el Tourette. Entonces, fíjense qué difícil que es a veces en medicina, cuando dos revistas importantes, de lo que llamamos buen factor de impacto, etcétera, nos dicen cosas distintas. Eso también tenemos que entender nosotros. De hecho, perdón, en el mundo real, esta es una diapositiva que no es para que la vean toda, pero todas estas siglas son estados de Estados Unidos. Y fíjense que cada estado hace un poco lo que quiere. Tan difícil que es este mundo cannabis. Entonces, ni entre desesperarnos que si no es la mejor evidencia no existe, ni tampoco llegar al se lo di porque se lo dio mi tía o se lo dio mi abuela y me dijo que le iba a hacer bien. La verdadera medicina basada en la evidencia combina la mejor evidencia disponible, porque también es cierto que esta molécula estaba prohibida hasta antes de ayer. Entonces yo no puedo pedir una cantidad gigantesca de estudios para algunas cosas. Y un dato muy interesante que viene muy a cuenta también de lo que nos está pasando con el COVID, que yo siempre hablo de esto, es lo que me pasó a mí cuando empecé a trabajar con este tema. ¿Sí? Cuando empecé a trabajar con este tema, me encontré con un montón de estudios de básica. Estudio, por ejemplo, en ratones. Y este es un estudio clásico. El THC aparentemente mejora la función cognitiva en los ratones. Mucha gente pretende que sin escalas pase esto a darse al humano, porque dicen que mejora, y de hecho, en base a este estudio, mucha gente dice que el THC sirve para el Alzheimer. Y en realidad, hay un montón de pasos de la investigación clínica. No puedo yo nunca, ni en situaciones de emergencia como una pandemia mundial, sacar un fármaco que se experimenta en ratas y pasar directamente al humano. Es mucho más el daño que puedo hacer que el beneficio. Yo entiendo que esto es un argumento que puede ser antipático, difícil de entender, pero la historia de la medicina, la mala experiencia con la crotoxina, el error con el agua de Tlacote de México, un montón de situaciones nos han enseñado que lamentablemente los tiempos de la ciencia muchas veces no son los tiempos de la gente. Uno puede acelerar, de hecho las vacunas, en realidad si ustedes lo piensan en términos de historia de la ciencia, fue a una velocidad fenomenal en un año, vacunas para el COVID. Entonces, yo digo en chiste, no me importas tu rata, no porque no importa en la investigación, sino porque no podemos saltar ahí. A modo de ejemplo, fíjense, en el centro de todo esto que parece un montón de planetas, cada circulito es un remedio en experimentación. En el centro están las únicas drogas aprobadas para enfermedad de Alzheimer. Yo no puedo largar a todos los pacientes y darle todos los demás, porque hay mucha gente que tiene Alzheimer. Eso es lo que les quiero transmitir, y es lo que estamos haciendo, lo que está pasando a veces con el cannabis. Se aceleran los tiempos. Y vamos a ir, para ir concluyendo unas cosas que me parece muy importante como concepto general, ese problema de las falacias. Primero, no todo estudio en inglés es un estudio serio. Este es un estudio que se esgrime mucho, yo sé que ustedes no están entrenados, yo se los voy a contar nomás, lo pongo como ejemplo, que sirve en Tourette. Y este es un estudio muy malo metodológicamente, cuando uno lo analiza. Y aparte habla de dosis de 0,1 a 10 gramos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No sirve encontrar un estudio aislado, publicado, como evidencia de que es eficaz en una droga. Esto lo voy a pasar porque es algo más técnico, no viene al caso ahora. Y fíjense, esto es otro interesante, ¿no? Que a mí me encanta
siempre, que es la falacia de lo natural. Como si algo por ser, uno escucha mucho del cannabis que es natural, como si eso fuera bueno. Y por contrapartida, lo no natural, otras drogas, son malas porque son artificiales. Hay muchos contraejemplos de esto. En la pantalla ustedes ven la verdadera banana natural de hace 300 años o más, y la banana que se llegó por cruza genética, por mejoramiento. Ustedes saben que en realidad nuestros antepasados, mucho antes de conocer los genes, ya hacían entrecruzamiento genético. La gente que criaba ganado reservaba los mejores animales para ser fertilizados y tener mejores productos. Entonces, nada de lo que nosotros comemos es absolutamente natural. Y por otro lado, tenemos productos naturales como la cicuta, que es un veneno. Entonces, la falacia de lo natural, que ha hecho mucho daño en medicina, es aquello que dice que algo por ser natural es intrínsecamente bueno. Hay antibióticos que salvan vidas y son artificiales. Y como dije, el veneno de cobra es natural y es un veneno. Entonces, estas falacias se encuentran mucho en lo que yo llamo mundo cannabis, que van a servir de introducción un poco ahí. Entonces, ¿cómo salimos de esta encrucijada? Bueno, básicamente, yo creo que hay un rol del Estado, un rol de las universidades, un rol como esta charla, que uno siempre termina en lo mismo, ¿no? Hay que apostar a la educación. Ustedes no tienen por qué tener, ustedes hoy ponen en Google cannabis y le van a aparecer, qué sé yo, probablemente alrededor de 240 millones de artículos. Entonces, ¿cómo uno sabe qué leer y qué no leer? Y siempre uso como ejemplo esto de que le puede pasar buscando en Google, este señor que se sentía mal y se autodiagnosticó una depresión postparto. Y esto, más allá de lo gracioso que puede hacer, pasa mucho. Si yo pongo síntomas de una enfermedad en Google, me va a aparecer cualquier cosa. Entonces la información sin contexto, sin opinión de un experto o algo, no nos va a servir. No todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes que tienen esquizofrenia responden igual. Hay un estudio, no lo traje acá porque era un poco engorroso, hay un estudio de cannabidiol en esquizofrenia, pero todavía no llega al rango de recomendación. Es un solo estudio que se publicó en una revista llamada American Journal of Psychiatry, que lo recomienda siempre, además, agregado a otra droga. Que es lo mismo que pasa con el uso en epilepsia. Y otro dato muy importante. Ustedes tienen acceso a derivados de cannabis, pero ese acceso viene de muchas fuentes distintas. Uno conoce, obviamente, organizaciones de familiares, gente que cultivan, autocultivadores, que luchan. Obviamente nadie está de acuerdo con criminalizar a este grupo de personas, porque en definitiva son gente que está buscando un bien para un ser querido. Pero obviamente los aceites producidos artesanalmente no es lo mismo que un producto farmacéutico. Por varios motivos. La elaboración de un producto farmacéutico implica usar lo que se llaman buenas prácticas de manufactura. Esto es, por ejemplo, que todos tengan la misma concentración. Una persona que tiene dolor de cabeza y va a tomar un naproxeno 500 miligramos o un ibuprofeno 600, sabe que cada comprimido de su blister tiene naproxeno 600 miligramos naproxeno 500 o ibuprofeno 600. Y eso lo hace ¿por qué? Porque donde se fabrica esto está controlado por ANMAT y nos garantiza que comprimido a comprimido tenga la misma concentración. Cuando esto se va al mundo de los productos artesanales, esto no pasa. Yo recuerdo un estudio que se hizo en la Universidad Nacional de Rosario, donde se estudió un montón de productos. Entonces lo que nosotros veíamos era que esto planteaban otras cosas, ¿sí? Cuando uno analiza un frasco que puede poner desde aceite de oliva hasta una concentración de cannabidiol X. Entonces, el único modo de asegurarnos esto, yo sé que a veces la industria está como muy demonizada, pero es con la industria, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, el uso de cannabis farmacéutico implica entonces una molécula homogénea, estable, que siempre tenga lo mismo. Hace poco tuvimos la buena noticia de que ANMAT había aprobado el primer producto en Argentina para el tratamiento de la epilepsia refractaria con derivados de cannabis. ¿Y por qué lo aprueba ANMAT? Porque se le pudo garantizar que todos los frascos no tenían tóxicos,
no tenían THC como contaminante, o tenían en realidad muy baja concentración, 0,0017%, y todos tenían la misma cantidad de miligramos por mililitro de CBD. Imagínense ustedes que para la epilepsia, una patología tan severa, esto es fundamental. Entonces, si uno tuviera que hacer una especie de tabla de diferencia, vería que entre los productos de elaboración casera y los productos elaborados con buenas prácticas de manufactura, la gran diferencia tiene que ver con la calidad y la garantía de no toxicidad. ¿Esto significa que si a uno de ustedes le está dando un producto casero a un familiar lo está envenenando? No, en absoluto. Quiero ser claro con esto. Pero sí uno tiene que marcar la diferencia, ¿sí? Porque uno no sabe si siempre, por ejemplo, le está dando la misma dosis. Por otro lado, al yo saber las dosis, sé que los eventos adversos que puede tener el paciente van a ser siempre esos. Fíjense que en general, por ejemplo, en epilepsia se dosifica por miligramos kilo. Entonces, todas estas cosas son muy importantes. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, por ejemplo, si bien esto excede, esta charla es sobre esquizofrenia, pero para que se entienda el concepto, es que los derivados del cannabis terminen incorporándose como una molécula más. Ustedes lo que ven en esta gráfica es todos distintos tipos de fármacos antiepilépticos. Y aparece en 2018 el cannabidiol, como un antiepiléptico más. Como un antiepiléptico más. Eso es lo que uno aspira y lo que probablemente en algún momento sea incorporado dentro de las herramientas antipsicóticas, probablemente, en base a los estudios, lo que hay que esperar, quizá algún derivado también. Pero fíjense qué distinto es todo este recorrido que estoy por terminar, para darle el paso a Marcela, de decir, ah, no, esto anduvo bien porque fulanito tomó y le hizo bien. O sea, la idea era plasmar esa diferencia y lo complejo que es para nosotros, aunque se nos mire mal a veces, tomar decisiones, porque en definitiva, lo que estamos hablando siempre es de la salud de los pacientes. Y para garantizarle, recuerden que siempre la primera premisa en medicina es primum non nocere, primero no dañar. Pero yo sé que le tengo que dar algo que sea seguro y que no haga daño. Por supuesto, como eso, aparecieron ya trabajos científicos importantes que hablan de epilepsia refractaria, en este caso. Entonces, para ir terminando, después prefiero ser así breve y después dejar el paso a las preguntas después de Marcela. Los derivados de cannabis claramente son una alternativa terapéutica, con poca evidencia, pero con evidencia creciente y con muchas potenciales aplicaciones. Tenemos un sistema nuestro, endocannabinoide, que modula múltiples acciones y ahí pueden venir los probables usos. Se plantean usos, bueno, hay demostrados usos, por supuesto, ya dijimos, en epilepsia, en algunos tipos de dolor, en espasticidad, en esclerosis múltiple, en las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia. Esos son como los usos bien claros que ya nadie discute. Un escalón más abajo hay la discusión sobre si sirve como agregado en algunos antipsicóticos, en otros tipos de dolor, en tratamiento del trastorno por estrés postraumático, por ejemplo. Por supuesto que yo no estoy hablando del uso recreativo, que algo seguramente va a decir Marcela después, que ese es un uso de cannabis con alta dosis THC. Todo lo que hablé yo es para el uso medicinal. Entonces, esto es un reto para investigadores, para la comunidad, para que la gente venza los prejuicios. También esta charla que yo les doy a ustedes, era difícil pensarla hace 8 años o 10 años. No solo por el prejuicio que pudiera haber en la comunidad, sino el prejuicio en la comunidad médica, que también existe. Entonces, la ciencia justamente busca liberarse de esos prejuicios, de un lado o del otro. Como dije hoy, ni es veneno, ni es la panacea milagrosa. Es una molécula más que nos va a permitir ampliar el rango de posibilidades que le ofrecemos a nuestros pacientes. Entonces, ese es el desafío, creo yo, con el mundo cannabis, enfrentar los sesgos. Ahí me tocó enfrentarlos durante 2 años, promoviendo la investigación, y les puedo asegurar que había prejuicios de todo lado, pero me parece que la respuesta más clara desde la ciencia tiene que venir con la investigación y con la educación. Recuerden que los médicos no estamos formados en estos temas. No nos forma el pregrado y recién ahora nos están empezando a formar algunos posgrados. Así que para terminar, termino con esta reflexión que es, bueno, que es asombroso lo mucho que sabemos, sin embargo también es mucho lo que no conocemos de esto. Como todo elemento,
¿sí? El tiempo nos va a dar cuán acertados estamos en algunos usos y cuán equivocados en otros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Diego, por tu presentación muy clara. Invito a los participantes a generar las preguntas, que por favor, como habíamos quedado, que las hagan a través del chat. Escriben en el chat y después las vamos formulando a los dos expositores una vez que termine la doctora Marcela Weisman. Marcela, tenés la palabra. Gracias también por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Diego, también por compartir esta mesa y, como siempre, muy interesante. Mi mirada, como me pidieron, es hablar un poquito de la relación entre psicosis, cannabis y el acercamiento, a diferencia de lo que sería el cannabis medicinal, que la gente probablemente se acerca en búsqueda de una solución para su dolor, de una calma, para lo que es la epilepsia, por ejemplo. El acercamiento a lo que es el consumo de cannabis tiene que ver con divertirse. ¿Sí? En ese pasaje del adolescente a la vida adulta aparecen distintos productos con los cuales yo quiero pasarla bien y quiero divertirme. Eso es lo que busco. Sí, la palabra diversión tiene que ver con usar mi tiempo libre de alguna manera para refrescarme, y en general tiene que ver con una participación activa, o sea, con organizar un encuentro, con juntarnos para ir a jugar al fútbol. Sin embargo, estos productos tienen una participación bastante pasiva, que yo puedo estar sentado, encerrado en una habitación y acceder al consumo. Entonces, hace muchos años yo leí un premio Nobel que hablaba de estímulos supranormales, y me gustó mucho este concepto de que el humano puede crear estímulos supranormales. Vieron hoy el celular, que podemos tener 1000 amigos y que es imposible que yo pueda responder, ¿sí? O tener esa cantidad de amigos, o tener Instagram, Facebook. Bueno, todos esos productos generan luces, colores, tamaños, que hacen que mi cerebro quede atrapado con esos productos, y cuando uno se fija cuánto tiempo pasó con el celular, bueno, nos encontramos que pueden ser 4 horas, ¿sí? Entre un producto y otro de los que me ofrece ese aparatito. Entonces, este señor mostró con huevos de aves artificiales, más grandes, más coloridas, cómo las aves madres se sentaban en esos huevos artificiales y abandonaban los propios. O sea que hay algo de estos estímulos supranormales que nos atrapan. Y por eso, cuando hablamos hoy de adicciones, pese a que yo voy a centrarme un poquito más en marihuana, pero en realidad tenemos todo un grupo de trastornos adictivos, que todavía las redes están separadas. Hay gente que trata juego, otros que tratan tabaquismo, otros cocaína, y sin embargo, ya hace algunos años, me acuerdo que le llegó un mail, yo estoy muy en contacto con los que hacen adicciones en España, y le dijeron, tienen que tratar todo, porque se dieron cuenta que el mismo paciente por momentos tenía problemas con marihuana, por otros momentos con los videojuegos, o con el tabaco también. Entonces, que había que tratar este grupo, ¿sí?, de enfermedades todas juntas, y avisarle al paciente que en realidad está teniendo una falla en un exceso de impulsividad o un déficit de poder parar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de trastornos adictivos, tenemos los que sean depresores y estimulantes, porque son los dos circuitos que en el cerebro podemos tocar, o podemos estimular, o podemos deprimirnos. Y fíjense que yo les puse a la marihuana como alucinógena. Es un depresor, básicamente el sistema nervioso central, pero este cambio que nos contaba muy bien Diego en la concentración de productos potenció mucho su capacidad alucinógena, y por eso podemos ver, ¿sí?, no necesariamente en el primer consumo ni en el tercero, porque esto depende de una combinación del tipo de producto más mi potencialidad y mi tipo de circuitos, cómo va a ser mi respuesta. Tenemos también nuevas drogas psicoactivas, que pueden ser la ketamina, el éxtasis, algunas más o menos conocidas,
Y tenemos también las adicciones de conducta, que hoy las quería también traer porque el juego patológico es el más conocido, la adicción a videojuegos ha tenido un crecimiento muy importante, y hay propuestas de adicción a las compras, de adicción al trabajo, adicción afectiva. Entonces, este aumento de impulsividad hacia estos productos que son estímulos supranormales y una dificultad para parar, que no la tiene toda la población, por eso que los trastornos adictivos aproximadamente estamos hablando de un 10% de la población y un 4% más grave, pero sí ese sería el momento final, ¿sí? Cuando ya está desarrollada toda la enfermedad. Pero estos productos por cada consumo van produciendo cambios. Y uno de los temas que les quería mostrar hoy, si puedo volver para atrás, que no me deja, es que al inicio del consumo yo deseo consumir y pasarla bien y me la paso bien. O sea que el deseo y el placer van de la mano. Pero a medida que yo persisto y consumo, cada vez tengo más deseo de consumo, pero el placer baja. Que esto es, cuando lo vemos afuera, lo que no entendemos, que esas personas cada vez están peor y sin embargo siguen consumiendo, porque siguen buscando en aquel estímulo que alguna vez les trajo placer, ¿sí? Vuelven a intentarlo. Yo lo llamo muy parecido a como volver a llamar a un ex, ¿no? Que es volver a creer que yo la pasaba bien, ¿no? Y después uno se acuerda que no, que por algo lo dejó, pero es como muy parecido, se guarda mucho la fantasía de ese encuentro que queda grabado ahí en la memoria emocional como perfecto y como único. O sea, siempre un fumador, cuando piensa en fumar, cree en la brisa, en su cuerpo, y como todo es como romántico, ¿no? Nadie piensa en fumar con la lluvia, tosiendo. Entonces siempre queda esta memoria emocional que no condice con los síntomas que vamos a ir viendo en aquellas personas que consumen. Y hoy lo que vamos a encontrar es policonsumo. Hay algunas personas que solo marihuana o solo alcohol, pero van a ver que en líneas generales, siempre que yo estimulo, necesito un depresor, por eso el tabaco viene con el alcohol, la marihuana viene a veces con la cocaína, o con más tabaco, o combinan en el mismo producto marihuana y tabaco. Bien. Entonces, yo les decía que busco el consumo buscando placer, pero si nos vamos a poner un poquito más específicos, ¿qué es lo que se busca cuando yo consumo? En general es mejorar la eficiencia o con menor esfuerzo, por ejemplo, la interacción social. Por ejemplo, para facilitar el afrontamiento del estrés. O para tratar trastornos neuropsiquiátricos. Por eso aquella persona que tiene alguna enfermedad psiquiátrica, como puede ser la esquizofrenia, tiene más tendencia a intentar, cuando no está compensado y estable, en estos productos la calma, ¿sí? Y también para mejorar el rendimiento cognitivo. Todos van a pasar por 3 momentos. Un momento en donde me siento mejor, se libera esa dopamina que me hace sentir mejor, que es el momento de la intoxicación y lo que busco, que es el bienestar. El problema es que después sí o sí viene la abstinencia y después sí o sí viene esta etapa de deseo, ¿sí? Por el consumo, de volver a pensar que ese es el único producto, y por eso es bastante monogámico, ¿sí? Que solo el placer lo encuentro con la marihuana. De hecho, en los tratamientos trabajamos que se desenamore, ¿no? Porque quedó asociada a que es lo único que me puede hacer sentir bien. Para otros es el alcohol y para otros es no puedo vivir sin el tabaco. El tema es que esta intoxicación, abstinencia y deseo, si yo consumo 4 productos, puede ser que esté intoxicado de tabaco, abstinente de marihuana, en etapa de deseo de cocaína, y por eso es que todo consumidor vamos a ver que son personas que tienen en general cuadros como ansiosos, ¿no? De inquietud, incluso de cierta irritabilidad, porque vivir todo el tiempo con estos cambios a nivel cerebral producen malestar. Y cuando hablamos de si es medicinal, no es medicinal, si es venta libre, les quise traer esto para que sepamos que cada país va decidiendo dónde pone cada producto y no tiene que ver tanto con el daño, ¿sí? Sino tiene que ver con
decisiones políticas de por qué tal producto hoy lo vamos a prohibir, ¿sí? Como fue, no sé, en algún momento el tabaco, si estaba prohibido, si lo legalizamos, si lo regulamos o si es de venta libre. Entonces tenemos la posibilidad de prohibir, discriminalizar, prescribir, regular o venta libre. Sí sabemos que cuanto más facilidad de acceso a un producto, o sea, la venta libre, vamos a tener mayor daño porque el acceso a la población. Entonces uno puede, y no me voy a meter en cuestiones políticas de prohibición, no prohibición, pero sí tenemos que saber si algún producto enferma, ¿a cuántos vamos a enfermar? ¿Vieron hoy como el coronavirus? Bueno, cerramos todos para que nadie se enferme o libre. Y dentro de eso está lo que llamamos regulación, que es lo que tiene, por ejemplo, los fármacos, ¿sí? Que no son de venta libre, sino que se regulan y tienen un porqué, ¿sí? Que uno puede criticar o no, pero tiene un sentido la regulación de productos que pueden, ¿sí? en dosis inadecuadas, en momentos inadecuados, dañar. Entonces, de acuerdo al país, ¿sí? ¿Dónde está? Esto yo lo saqué de un libro americano y me llamó la atención porque estaba la discriminalización ya hace varios años y lo ponían en Argentina, ¿no? Y me parece que se equivocaron porque era en Uruguay. Pero ya lo estaban poniendo ahí. Bueno, fíjense el alcohol que está prohibido en países islámicos, ¿no? Entonces, esto es parte de la política. Y cuando vamos a ver el mapa, ¿sí? Relacionado al uso, ¿sí? Del cannabis, vamos a ver países en donde sí está ya legal, sí está autorizado lo medicinal, sí está decriminalizado. Lo que sí sabemos es donde hay presencia, por ejemplo, en nuestro país no tenemos heroína, y no hay pacientes, ¿sí? Con esa enfermedad. Entonces, esta relación entre el producto y cómo vamos a regularlo para encontrar ese ajuste para lo que tiene que ver con el impacto en el sistema de salud, ¿sí? Y en las personas. Pablo habló muy bien de lo que serían las generalidades del cannabis y a qué le llamamos cannabis, marihuana, y cuando uno se mete a ver estos productos que algunos pacientes creen que como lo cultivo yo va a ser más natural, cuando en realidad lo que sí voy a obtener es mayor potencia, y más allá que podamos leer cómo se hace, no sé, una cirugía cardíaca, no significa que yo lo pueda hacer. Entonces, cuando hablamos hoy de marihuana, piensen que tienen agregados de insecticida, que tienen alcohol, o sea que hay un montón de productos con los cuales estas personas incorporan, aparte, ¿sí? De lo que ya podemos saber relacionado con la marihuana y en distintas dosis. Y esto de los contaminantes, todos los países en donde se hacen informes encontramos que tienen, no importa qué cosas, pero desde pesticidas a metales pesados. Entonces, sabemos hoy que no solo nos tenemos que preocupar por el producto en sí, sino que cada uno, y depende del lugar, qué contaminantes van a tener. Entonces, para hablar de lo que sería adicción, ¿sí? La mayoría de los chicos que vienen a verme de 17, 20 años, obviamente no están en la adicción, y hoy una mamá me decía, bueno, pero mi hijo jugó un poco con la marihuana, pero no es adicto. Entonces yo le decía, no, pero estaba en el camino, ¿sí? Uno puede estar en la ruta de Mar del Plata o en la ruta La Quiaca, y cuando yo me paro en la ruta de las adicciones, tengo que saber que voy a empezar a tener algunos síntomas relacionados al consumo. Después esa palabra adicción, ¿sí? Que ya es el estadio para el especialista y final, no es la idea, ¿sí? Llegar en ese carril, y sí creo, así como sabemos que la sal, ¿sí? No es mi mejor amigo, tenemos que entender que estos productos son eso, ¿sí? La medialuna yo no puedo negar que tiene calorías, más allá de que me guste. Entonces, el poder pensar de manera integral qué estoy haciendo con ese producto, y es lo que trabajamos muchas veces en terapia, la motivación y la comprensión, ¿sí? De las dos cosas, ¿sí? De la marihuana, iba a decir, de la medialuna rica, más las calorías, más qué hace la glucosa, más qué impacto tiene la sal en mí, ¿no? Poder pensar y ayudar, ¿sí? A estas personas que están en una cultura, así como antes era la cultura del tabaco, y hoy todos los adolescentes me dicen, no, Marcela, ¿cómo voy a fumar? No, eso es malo, ¿no? Y hoy estos chicos quedan atrapados por la cultura de la marihuana, y de acá a 10 años será otra cosa.
Y cuando vamos a analizar un poquito qué relación hay entre la psicosis y la marihuana, hay varios datos. Uno muy interesante es qué pasa en una mujer embarazada que estaba fumando marihuana, porque es la edad, digamos, de riesgo. ¿Qué pasa con ese bebé? ¿No? ¿Tiene efecto? ¿No tiene efecto? ¿Qué dirían? A ver si alguna se anima a participar. ¿Están todos silenciados o pueden hablar? Pedro, vos estás silenciado, ¿eh? Sí, perdón. Sí, no, están todos silenciados. Bueno, a ver en el chat si alguno Sí. se anima a arriesgar. ¿Qué pasa con el bebé? Con el alcohol ya sabemos, ¿sí? Por eso alcohol y embarazo no. Tabaco y embarazo no. ¿Nadie se animó? Acá hay dos, tres. A ver. Hay dos que dicen que sí, que lo afecta. Uno que pregunta, ¿lo afecta? Acá estamos. ¿Puede generar dependencia en el bebé? ¿Dejar antes del embarazo no pasa nada? ¿Lo afecta o no? Acá es muy interesante. Para que algo me afecte yo tengo que tener receptores. ¿Sí? Como nos contó Pablo, 2 de los receptores CB1 y CB2 los tiene que tener el bebé. Y por suerte, ¿sí? Cuando la mujer se entera que está embarazada, si ahí deja, ¿sí? de consumir marihuana, no pasó nada, porque los receptores en el bebé recién aparecen entre la 5ª y 6ª semana de embarazo. Si esa mujer se entera que está embarazada y continúa fumando, sí aumenta el riesgo de psicosis en ese bebé, que ya hay trabajos que lo demuestran, digamos, el aumento de psicosis en bebés que recibieron marihuana. Aparte está el tema relacionado con los síntomas de abstinencia. Esto siempre nacían bebés con síntomas extraños le preguntaban a la madre si había consumido, la madre lo negaba, y la única provincia que tengo entendido que sacó una ley que más allá de que la madre lo niegue, ¿sí? Y no me deje, yo puedo como médico hacerle el estudio a la mamá si hay consumo para poder prevenir en este bebé o enterarme qué tipo de sustancia está haciendo abstinencia. ¿Sí? Tengo entendido que solo Córdoba sacó esta ley como para pensar en el cuidado del nene, porque no siempre, cuando alguien no cuenta, tiene mucho que ver con la vergüenza y con que yo sé que esto está mal. ¿Sí? Es como un ladrón no suele contar, sí, yo robo. En líneas generales se oculta porque se sabe que está mal, se sabe que esto genera vergüenza y por eso tengo que generar un buen clima para que las personas sí me puedan comentar esto, pero para ayudarlos. Entonces, ahí tenemos ya primer impacto de la marihuana a edades muy tempranas y sí sabemos que en la adolescencia el consumo de marihuana también está asociado con el desarrollo posterior de la esquizofrenia. ¿Sí? Esto es muy interesante. Y en el caso que ya tenga esquizofrenia, empeora la sintomatología negativa y psicótica. Antes de pasar a otro contenido, otro de los comentarios preguntas que hicieron es si produce un efecto negativo a nivel cognitivo en el bebé y si puede desarrollar abstinencia. Datos solamente con marihuana, la mayoría de los bebés tienen un poco, el que consume, la madre que consumía marihuana en general también consumió tabaco. Y en general también alcohol. Entonces, a veces poder decir a qué corresponde exactamente la sintomatología, hasta ahí no. Sí, la relación con psicosis está escrita y es muy clara, y no así con otros productos. Y sí, el impacto cognitivo lo vemos en los adolescentes, sobre todo con fallas de atención, de memoria, y a veces en funciones ejecutivas, que es la capacidad de organizarme en función de metas. ¿Sí? En eso tienen dificultad. Y es muy interesante porque eso se puede estudiar, se puede medir y se utiliza como motivación. ¿Sí? Mostrar que eso es reversible. ¿Sí? Algunas enfermedades psiquiátricas ya traen deterioro cognitivo
Y si encima yo le agrego esto, el deterioro cognitivo es mayor. Sabemos también que esta relación entre esquizofrenia, síntomas psicóticos, uso de marihuana, cuanto más temprano se usa la marihuana, mayor impacto. Cuanto mayor consumo, mayor impacto. Y también en aquellos consumos con más concentración de THC que de cannabidiol, ¿sí? Acá tenemos algunos trabajos que no me voy a extender, ¿sí? Pero básicamente se estudian poblaciones, ¿sí? Por ejemplo, estoy admitiendo gente que está entrando tarde, que viven en Estados Unidos, encontraron que personas con esquizofrenia tenían 2 a 3 veces más probabilidad de consumir cannabis. Esto también lo sabemos con el tabaco, ¿sí? Y por lo que les decía antes, intento de automedicarse, por eso que los psiquiatras, frente a la queja de un paciente, tenemos que escuchar si tiene dificultades para dormir, porque pueden utilizar estos productos para intentar relajarse, para intentar dormir, pero tenemos que diferenciar la depresión del dormir, ¿sí? Por eso nunca se levantan descansados, ¿no? Entonces parece que duermo, como el que usó alcohol, ¿no? Y está tirado y dicen, no, está durmiendo. Eso no es dormir, ¿sí? Anestesiarme no es dormir. Y por eso nunca me levanto descansado. Bien. Y otra de las cosas que confunden es que todas las enfermedades, por ejemplo el asma, hoy tengo asma y mañana no, yo soy asmática. La alergia, hoy tengo alergia, 2 días después no. El entender, sí, que estos cambios en los patrones de presentación de la enfermedad, que vemos acá, confunden si tiene o no tiene problemas con la marihuana, si tiene o no, no es con la cocaína, no, ahora es con el alcohol, no, ahora es con los videojuegos, por estos cambios de patrones. En algunos pacientes es claro ese efecto acumulativo y van empeorando, ¿sí? Sistemáticamente, pero otros tienen patrones distintos. Y ver si, hace poquito que interné a una paciente con sintomatología psicótica y había reiniciado el consumo de marihuana sin comentármelo, pero reaparecieron los síntomas psicóticos, ¿no? Y ahí mi pregunta, obviamente, que sí, que no, que sí, que no, finalmente me dijo que sí, ahora está internada para desintoxicación, y más allá que yo cambie el plan farmacológico, la potencia que tiene la marihuana para generar síntomas psicóticos, no hay fármaco, ¿sí?, que module eso. Entonces, hasta que yo no logro retirar lo que está destruyendo, yo no puedo construir. Y fíjense la incidencia de emergencias por cannabis, ¿sí? ¿Por qué consultan al sistema de salud? Bueno, el que usa cannabis puede asistir por ansiedad, por depresión, ideación suicida, por alucinaciones y delirios, por insomnio, por un comportamiento extraño, por comportamiento violento, por uso también de otras sustancias y por problemas sociales. Entonces, fíjense las categorías por las cuales el sistema de salud ingresan estos pacientes y que hay que poder, esa oportunidad de acercarse al sistema de salud, utilizarlo como motivación, como ampliación, digamos, de cómo ellos pensaban que eran estos productos y en realidad cómo son. Entonces son una oportunidad el acercamiento al sistema de salud. No siempre el sistema de salud tiene tiempo, pero la verdad que es el mejor momento para empezar a hablar y derivarlo de una manera certera y fácil. El tratamiento tiene que estar muy disponible. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, del tratamiento, ¿no? Y podemos tener ahí ese nudo de la garganta, ¿qué hacemos? Y todavía el sistema de salud no se encuentra del todo como preparado para poder diferenciar esa primera etapa de vicio, ¿sí?, a pasar a hablar de enfermedad. Y todavía algunas personas creen, me acuerdo una vez que yo era coordinadora de un equipo de emergencias, que me llama un médico y me dice, bueno, Marcela, estoy con fulanito que se fue de joda. Entonces yo dije, entonces no entiendo por qué me llamas a mí. Sí, yo soy médica. Bueno, vos me entendés. Le digo, no. Ese primer momento que era de diversión es el que las personas creen que el que está consumiendo la sigue pasando bien, se sigue divirtiendo. Entonces, cuando uno tiene que poder mirar y ver que ya no se está divirtiendo, ¿sí?, porque los circuitos ya están agotados, porque cambió esta historia, es como las primeras medialunas que yo comí eran ricas. Cuando ya tengo obesidad, ya dejaron de ser ricas, ¿sí?, ya son un problema.
Entonces, poder ver esos dos momentos, ¿sí?, de este tipo de consumo y ver cómo los vamos a ayudar. Entonces, primero vamos a diagnosticar y orientar. Lo que sí nos podemos encontrar, como dice acá este chiste, pueden dejar de rescatarme, yo soy náufrago por voluntad, ¿no? Yo quiero estar así. Bueno, hay que tener paciencia y se trabaja. Me acuerdo otro paciente que entré y me dijo, no, a mí me trajo mi mamá. Le digo, bueno, genial, le digo, porque justo me quería tomar un tecito, terminamos acá. No, bueno, pará, ¿no? Como si llegó a nosotros es porque algo sí le está pasando y ver cómo podemos que pueda confiar y yo ser mejor que el dealer, ¿sí? Siempre ese es mi desafío como psiquiatra, que no es difícil, ¿sí? Porque cuando uno sabe es más fácil. Entonces vamos a diagnosticar y orientar, tenemos una etapa de desintoxicación, deshabituar, que esto incluye la recuperación del placer por actividades competidoras a la marihuana, ¿sí? Y la reinserción en actividades. Todos estos pacientes pueden pasar por momentos en donde no se les ocurre relacionar lo que les pasa con la marihuana o con el consumo que tengan, como que no tienen relación. Sobre todo porque al principio del consumo, como no vieron cambios, ¿sí?, no se enteran que hay lo que se llama ventana hasta la aparición de un síntoma, o sea que pasa un tiempo. Yo como medialunas y pasa un tiempo hasta que aparece la obesidad, ¿sí? Pero nadie hoy discutiría que no tiene relación las medialunas, ¿sí?, con el aumento de peso. Pero esa etapa más silenciosa confunde, como que no hay relación, ¿no? Y por eso uno trabaja con preguntas ahí más abiertas para generar la contradicción y poder seguir manteniendo entrevistas. Luego la contemplación es donde ya ven con un poquito de claridad que algo hay, que viene mal, sí se pueden dar cuenta que fallan en la memoria, que parecen como sus abuelos, que les cuesta levantarse de la cama, bueno, varias cositas, ¿sí? Y ya después determinan, cuando ya entendieron, ¿sí?, y encontramos qué tipo de tratamiento vamos a hacer, que en líneas generales es una terapia individual, una terapia grupal y un tratamiento psiquiátrico, que en el caso que ya venían con algún tratamiento, o se hace una interconsulta, o trabajamos un poquito de manera integral, ¿sí?, tanto la enfermedad psiquiátrica como el consumo, ¿sí? Esto tiene que ser de manera integral, no separado. Y tenemos varias opciones de acercamiento a tratamiento, puede ser internación, puede ser ambulatorio, tenemos muchos modelos. Hay un error actual que a veces el paciente golpea en un hospital de día y se queda ahí, o golpea en una internación en una comunidad terapéutica y quizás no tenía criterio, por eso siempre recomiendo una buena evaluación integral antes de decidir qué modelo, y hay, ¿sí?, una manera de tomar estas decisiones. Entonces, como conclusiones, la relación entre esquizofrenia y adicciones es bidireccional. Psicoeducar a la población, a los pacientes sobre el impacto en su salud es la mejor prevención. Adecuar el tratamiento al estadio que está ese paciente. Conseguir la abstinencia, porque esto es lo bueno, que con solo eso el paciente tiende a mejorar, ¿no? Entonces es algo bastante sencillo. Y abordar de manera integral tanto la adicción y la psicosis. Estos son algunos libros en los que participé, y los quiero dejar con una frase que a mí me gustó de un libro que no es para la comunidad, eso lo tengo pendiente, quizás el año que viene, es un libro para profesionales, pero este es un capítulo de un colaborador anónimo, que me encanta este párrafo, él lo llama la guerra de los dos cerebros, y dice, la cabeza es el techo del cuerpo, los conflictos de la vida son los avatares climáticos. Si para soportar esos conflictos tu estrategia es consumir casi a diario tóxicos como la cocaína y el alcohol, lo probable es que tu techo se desplome. Así que vamos a cuidar nuestro techo. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, hay muchas preguntas. Voy a hacer algunas de ellas que yo tengo preparada. Quizás esta corresponda para vos, Marcela, y dice, si ya no consume marihuana,
pero tiene compulsividad para comprar o para buscar, ¿no? ¿Es porque la conducta se le hizo adictiva o la compra compulsiva es propia de su esquizofrenia? A ver, el componente impulsivo, ¿sí? Alguien que ya accedió a tener problemas con una sustancia o con una conducta, tiene como un exceso de impulsividad y un déficit en lo que sería aversivo, que eso es lo que las personas que pueden controlar sus conductas le funciona el acelerador y le funciona el freno. Entonces, lo que está mostrando es que sigue fallando el freno o que tiene algún déficit de recompensa, un déficit de pasarla bien. Entonces, hay que poder primero explicarle esto y después ver actividades competidoras que me hagan pasar bien. Entonces, si solo voy a estar sentado o encerrado, ¿sí? Y lo único que tengo es una computadora, y bueno, o me engancho con un videojuego, o me engancho con compras, o sea, el acceso a pasarla bien es un poquito más complejo y a veces requiere que alguien me organice, no sé, un partido de fútbol y que yo me agregue, ¿sí? Porque como no todos saben organizarse la actividad, entonces, pero sí es más fácil si yo me agrego, y por eso los modelos de acompañantes terapéuticos tienen un poco que ver, o los terapistas ocupacionales, con organizar un proyecto y planes que den felicidad, que den alegría, que den placer, y que compitan, ¿sí? Con esas otras actividades de diversión, pero muy pasiva. La comida, acá hay una pregunta que dice, ¿puede ser un tipo de adicción? Es lo mismo, sí, sí, sí. La comida tiene sal, en realidad, y azúcar, que son dos componentes que a lo que yo le ponga, o sea, si ustedes comen pan sin sal, uno come medio pan. Pero si le pongo sal y azúcar, lo que sea, de hecho no hay adictos al tomate, pero si le pongo demasiada sal, quizás me engancho. Bien, una pregunta que estimo debe ser para Diego, ¿no? Dice, ¿puede ocurrir al revés? Es decir, que la enfermedad o el deseo de alivio de síntomas lleve al consumo. Diego, yo no sé si estás... te tengo que habilitar nuevamente, perdón, sí, te tengo que encontrar entre los participantes, perdón. Diego. Ahí está. Sí, sí, es una pregunta que podría contestar también perfectamente Marce, pero claramente sí. O sea, es más, la mayoría de las veces primero está el diagnóstico de psicosis y después el consumo. Más allá que hay una relación inversa que puede haber, y muchísimas veces el consumo de cualquier sustancia tiene que ver con la necesidad de satisfacer un malestar, un escape, sean drogas legales o drogas ilegales, o sean de los tantos hábitos que nombró Marcela, como el tema del juego, de la comida. Entonces, sí, es absolutamente probable, y de hecho creo que una de las cosas más difíciles para cuando uno tiene que tratar un paciente de estas características es apuntar a esas dos cosas. Me acuerdo cuando, no era cannabis, pero me acuerdo cuando una objeción que se le hizo muy importante al director del Hospital de Romero en su momento, hospital que vos conocés muy bien, con pacientes que conocés muy bien, que era el tema del tabaco. ¿Sí? Y el director le decía al periodista que estaba enojadísimo porque el hospital compraba cigarrillo para los pacientes. Entonces lo que le explicaba era la dificultad de encarar esto en un hospital con 300 internados y de golpe no satisfacer. Entonces, seguramente, sin duda que la respuesta es que sí, que muchas veces el origen es intentar satisfacer o tan simple como intentar sentirse mejor. Un poco lo que decía hoy Marcela de, sin dudas, muchas campañas contra las drogas olvidan decir algo elemental, que es, se consumen porque son lindas en su efecto al principio. Nadie consume algo que no le gusta el efecto del principio. Entonces uno hace una campaña demonizando, pero quien recibe esa campaña dice, pero me están hablando de algo que no es cierto, si yo lo tomo y me hace bárbaro. Muchos links yo los veo pasando por ahí. Precisamente una de las preguntas que hace tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Dice, se relaciona con la psicosis, pero ¿por qué mucha gente consume y pareciera que no le pasa nada? Marce.
A ver, varias opciones, ¿sí? Primero, si yo no busco, no encuentro. Entonces, si yo no me subo a la balanza, no me doy cuenta que estoy aumentando de peso. Entonces, eso a veces es una de las cosas que es no salir a buscar, ¿sí? Si yo salgo a buscar déficit cognitivo, quizá lo encuentro. Si salgo a buscar cambios en la presión arterial, puedo encontrarlo con marihuana. Entonces, primero es o no lo salí a buscar, y otra es ese tiempo que llamamos ventana silenciosa, en donde mis circuitos están sanos, ¿sí? Y yo puedo entonces jugar, tocar, y parece que el circuito va y viene, ¿no? Entonces duermo un poquito de más o duermo un poquito de menos, se cambia el apetito un poquito, pero de repente todas las sustancias lo que van a hacer es romper la regulación, en general en todo el cuerpo. Entonces, o regulo para arriba como mucho o como poco, o duermo mucho o duermo poco, pero tarde o temprano, si yo me pongo en la ruta de la Mar de Plata, de ir a Mar de Plata, voy a llegar. Entonces, al menos hasta ahora nunca vi nadie que no tuviera síntomas, sí algunos más temprano o menos temprano, igual que con las medialunas. ¿Sí? Algunos se les nota el sobrepeso al año y otros hay que esperar 5, o con el tabaco, cuando tengo el cáncer de pulmón. No lo tengo el primer día, sí, pero estoy en esa ruta. ¿Sí? Y nadie diría que el último consumo de tabaco es lo que me generó el cáncer, ¿no? Fue desde el primero el problema. Por eso que es un proceso, ¿sí? Llegar a lastimarme. Sí, además quería agregar, perdón, interrumpo un segundo, quería agregar algo a lo que dice Marcela, con lo cual por supuesto estoy de acuerdo. Es un error muy común en medicina en general, razonamientos de ese tipo. Pero si mi abuela vivió hasta los 99 años y comía panceta con la grasa y no le pasó nada. O sea, recordemos siempre que en medicina hablamos de riesgos. Todo es aumento o disminución de riesgo. Casi nunca hay una causalidad directa perfecta. Claramente, no toda persona que fuma tiene cáncer de pulmón, toda, pero eso no es argumento para no decir que aumenta tanto el riesgo que uno, por una cuestión lingüística, dice fumar produce cáncer de pulmón. Pero preguntas como la que hiciste, y estuvo bárbaro que se ha hecho así, muchas veces llevan a esa confusión. El cannabis no hace nada, si yo conozco 4 que fumaron y no le hizo nada. Mirá fulano de tal, hizo tal, o sea, yo podría decir, bueno, sí, los Rolling Stones demostraron que tan mal no les va y consumieron. Más allá que ahora son unos señoritos, ¿no? Porque nadie dice que se empezaron a cuidar hace ya más de 3 décadas, pero independientemente de eso, me parece que a veces el error es pensar, confundir lo que es aumento de riesgo con te va a pasar sí o sí, y la inversa es, si a una persona que yo conozco no le pasó, entonces listo. Esto como si yo dijera, conozco una persona que cruzaba la 9 de julio con los ojos vendados y corriendo. Sí, pudo tener suerte un par de veces. Otras preguntas. Dice, ¿se sabe qué porcentaje de personas que consume marihuana desarrolla psicosis? Exacto, no. ¿No? Y digamos, hoy psicosis, como, a ver, psicosis, si hablamos de la enfermedad que sería esquizofrenia, sí, sabemos ese porcentaje, pero la relación de cuánto tiene que ver la psicosis general, ¿sí? Que son a veces síntomas aislados, sostenidos en el tiempo, el trastorno bipolar, que tiene síntomas psicóticos, entonces ahí se abre un poquito el paraguas de... Lo que sí sabemos es la relación entre el riesgo del consumo y el episodio psicótico. O sea que esto que les contaba de esta paciente que estaba estable y por consumir recrudecieron los síntomas. Una pregunta que tiene una respuesta sencilla es, si la persona que padece la enfermedad mental, la esquizofrenia, consume, ¿el diagnóstico es siempre enfermedad dual? Hace unos años este concepto de enfermedad dual o de trastorno dual se generó para entender que toda persona que tiene algún tipo de consumo tiene alguna otra enfermedad asociada, ¿no? Y que no nos quedemos, ¿sí?, diciendo que solo el consumo es lo que tiene y salgamos a buscar una enfermedad bipolar, un trastorno de ansiedad generalizado o qué es lo que le estaba pasando. Entonces, tiene que ver con ese criterio. Yo diría a veces que son los trastornos triales, cuatriales,
porque pueden tener síntomas del sueño, de la ansiedad, del ánimo, del apetito, pero sí es un concepto que ayudó en su momento para poder incorporarlo a la idea de enfermedad y alejarnos del concepto de vicio. Bien, bien. Comento rápidamente, bueno, que hay muchos participantes de varias provincias del país, del NOA, bueno, de Santa Cruz, de Mendoza, de La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata, y hay una persona de Uruguay que pregunta si la charla va a estar disponible, si se está grabando. Bueno, la respuesta es sí. Neuquén también acá me aclara de que hay. Va a estar disponible en el canal de YouTube de la asociación de AAFE. Bien, sigamos con las preguntas, que hay muchas y muy interesantes. Dice, en el caso de mi hijo que lleva más de 2 años sin consumo, ni marihuana ni alcohol, siempre está el fantasma de no caer. ¿Qué se sugiere? Dado que siempre existe esa posibilidad. Sí, sí, todo lo que es esta fantasía de placer relacionado a algo que me la haga pasar bien y que no me dañe. Y por eso siempre salen como nuevos productos que prometen no engordar, que prometen que yo lo puedo comer y no me va a hacer nada, o que lo puedo consumir y me va a calmar sin ningún daño. Entonces esa fantasía es algo que existe, y que en aquel que alguna vez la creyó, ¿sí?, vuelve a creer, así como en el amor, ¿sí?, más allá de que me fue mal, puedo volver a creer. Entonces esa fantasía está. Lo que sí yo tengo es que saber que no es repetir el mismo error, o sea, y trabajar y seguir pensando, porque en algún momento, sobre todo cuando hay una situación ambiental negativa, es el mayor riesgo de recaída. Por eso uno puede ver personas que 10 años no han consumido, por ejemplo, tabaco, y falleció un familiar, y se les ocurre volver a... Bueno, ese primer cigarrillo es otra vez pararme en la ruta del consumo. Entonces, trabajando siempre en el espacio terapéutico, el potencial de lo que se llama prevención de recaída, es lo que tenemos que hacer para entender que es una fantasía, ¿sí?, como estacionar en el auto en cualquier lugar, y sin embargo no se puede, son fantasías, ¿sí?, y que nada que ver con llevarlos a la práctica, y ya no haber aprendido de la experiencia, ¿no?, que esto es lo que... Aprender a vivir es a veces ni tocar estos productos, como la mayoría la tienen claro, y aquel que lo probó, aprender después de haberlo probado. Otra pregunta en donde puntualmente hace referencia al familiar. Dice, ¿qué papel tiene la familia en el consumo de drogas o de actitud del familiar involucrado, del paciente, ¿no? Es decir, ¿qué rol tiene la familia en todo esto? Sí, hay factores, está como factor de riesgo y de protección, ¿sí?, algo de lo que tiene que ver con los vínculos. Entonces, todo lo que son vínculos de apego más seguros, de comunicación que sea más eficaz, de poder conversar sobre este tema, de ver cómo lo ayudan en la gestión de las emociones, los aleja del consumo, ¿no? Y en aquellas familias con más dificultades de comunicación, probablemente sí tengan incluso personas con dificultad en la gestión de las emociones, son más proclives a intentar con estos productos manejar, ¿sí?, las emociones. Entonces puede ser factor de riesgo y de protección, pero no necesariamente es causa, ¿sí? Entonces hay como desencadenantes ambientales, incluso con esto del contagio, porque si el otro consume, bueno, alguien puede robar y no por eso yo robo. Entonces, no es tan así, sino que hay varios factores, pero sí la disponibilidad de la sustancia aumenta las chances que yo consuma. Eso sí es claro. Bien. Bueno, hay más familiares que se identifican con su lugar de origen. Está familiares de Catamarca, de la Asociación de Ayuda de Personas con Enfermedad y sus familiares de Catamarca, como bien dije. Y bueno, saltamos del continente, hay familiares de Nueva Zelanda también. Bueno, sigo con las preguntas. Pregunta muy interesante, dice,
A mi hijo le pasa que por más que ya no consume, comenta que tiene sueños permanentes donde le ofrecen consumir. ¿Es esto bueno? ¿Es malo? ¿Hay que hacer algo? Es común, es muy común. Lo que siempre es importante es ver en el sueño que no consuma, o sea, que sí sea algo en donde está el riesgo, como soñamos con, yo soñé que entraba un virus a mi computadora ayer. O sea, es un sueño, ¿sí?, en donde me siento amenazada, entonces está bueno siempre y cuando ese sueño se sienta amenazado y sepa que no va por ahí, ¿no? Pero sí es frecuente que se sueñe con episodios de consumo, pero producto, bueno, del estrés, de la tensión psíquica que genera, y que a veces en algunos sueños se puede ver. Una pregunta dice, ¿las bebidas energizantes están contraindicadas para un paciente con esquizofrenia? ¿Qué efectos le pueden producir negativos? Diego, ¿querés vos o...? Porque... No, dale, seguí, tenés más experiencia. A ver, las bebidas energizantes tienen cafeína y tienen guaraná, que el guaraná se convierte en guaranina, la guaranina en cafeína, y con eso juegan, porque como hay una regulación de la cantidad de cafeína que está permitida, le ponen otros productos que terminan convirtiéndose en cafeína, y básicamente la cafeína inhibe la adenosina, y la adenosina nos genera calma. Entonces, básicamente la cafeína lo que hace es inhibir lo que me tranquiliza. Por lo tanto, no estaría, ¿sí?, como adecuado, y por eso se supone que es 1, 2, como mucho, 3 tazas de café día, y las bebidas energizantes dan un shock, no solo de cafeína, sino que también tienen glucosa, o sea, tienen otros productos que se sabe que aumentan la ansiedad, y se combinan en líneas generales con depresores, porque siempre que toco la tecla de la estimulación me siento mal, utilizo un depresor y también me siento mal, entonces utilizo un estimulante, y ahí están en esos que entran en el policonsumo, ¿sí?, que prendo y apago y no están ni conectados ni desconectados, ¿no? Yo le digo efecto Koinor porque el cerebro está así, que no sabe qué quieren. En líneas generales, ya estuvo pasando en el último tiempo que las bebidas energizantes vieron que traían consecuencias como la hipertensión, como la cefalea, y empezaron ellos a regular incluso la dosis de cafeína que les estaban poniendo porque tenían problemas con el producto. Se sabe que aumenta la incidencia de cefalea y de hipertensión, así que no las recomiendo. Dice, mi hijo tiene patología de Aval y su psiquiatra dice que tiene conductas manipuladoras. ¿Hay alguna estrategia para cambiar esta conducta? A ver, a veces a las conductas manipuladoras es para conseguir consumo. Entonces, cuando está dada la adicción, se generan conductas, ¿sí?, que no son, uno puede manipular para crecer en la vida, para avanzar, no necesariamente en la manipulación a veces. El tema es cuál es el objetivo, ¿sí? Si el objetivo es dañarme, bueno, hay que trabajarlo, y no es importante si es con o sin manipulación, que yo daño, ¿sí? O sea, si robo, no importa de qué manera, entonces es ir y trabajar en realidad las conductas, y ver ciertos rasgos que puedan ser más, digamos, de enojo, a veces algún familiar, y que actúan esos enojos con ciertas conductas que pueden dañar. Y ahí hay que trabajar mucho ese vínculo, ¿no?, que estoy buscando. Bien. Quería agregar una cosita a la pregunta anterior, pero no quería interrumpirte porque salió todo seguido. No sé si fue el origen, pero hace un tiempito salió una publicidad, esas que nosotros llamamos publinotas, ¿no? Son notas periodísticas disfrazadas de publicidad sobre que específicamente el Red Bull podría mejorar algunas cosas en los pacientes con esquizofrenia, porque tiene taurina y la taurina tenía cierto efecto. Digo esto porque también es otro buen ejemplo de cómo a veces pueden meter una idea totalmente equivocada y quedó así. El impacto, de hecho, si ustedes buscan en el Red Bull o esquizofrenia, van a encontrar el famoso artículo que empieza con un estudio de la universidad de tal, cuando en realidad no representa nada. No, quería aportar eso, que podía ser el origen de mucha gente que tiene cierta idea sobre la bebida energizante y la esquizofrenia. Bien. Está bien. Y en cuanto a alcohol y esquizofrenia, estamos con lo mismo, ¿sí? Al ser un depresor, tiene un primer efecto estimulante, porque inhibe la inhibición, pero primero,
o sea, inhibe la inhibición y la estimulación cerebral, por eso es un depresor. Pero como primero inhibe la inhibición, parece un estimulante y se puede utilizar con este efecto de recompensa. Lo que pasa es que dura muy poquito, pero eso es un poco la relación. Sí sabemos que en general el uso del alcohol excesivo, uno tiene ahí que poder sospechar bipolaridad. Todos los pacientes que están acelerados, hipertímicos, y en fase más arriba, utilizan depresores para regular. Entonces ahí habría que ver el consumo de alcohol y la patología dual, más los bipolares, suelen ser los que más consumen alcohol, lo más frecuente. Bien. Y, a ver, hay algunas preguntas que, bueno, que mandaron por privado donde preguntan si este concepto, ¿no?, del riesgo del consumo de marihuana en el desarrollo de la esquizofrenia o en el agravamiento de su evolución por el asociado al consumo, ¿no? Esto, no sé si pueden hacer algún comentario más. Sí, te puedo marcar dos cosas interesantes, más allá de que en realidad se suma a todo lo que ya dijo Marcela claramente. El riesgo hoy ya no se discute. Esto es importante marcarlo también. A veces hay opiniones y a veces hay hechos. Los hechos pueden no sernos simpáticos, pero son hechos. O sea, hoy que aumenta el riesgo de psicosis no hay ninguna duda. Todos los estudios lo evidencian. Tan es así que cuando yo estaba coordinando el tema de cannabis y se discutía, y sobre el tema si tenía un poco de THC, y si los chicos, por ejemplo, algunos estudios en pacientes con autismo y conductas disruptivas que se le daban compuestos que tienen THC, la Sociedad Canadiense de Pediatría, ustedes saben que Canadá, como hoy mostró Marcela en el mapa, hace poco cambió su legislación una vez más y legalizó el consumo recreativo. Automáticamente la Sociedad Canadiense de Pediatría, que tiene un sistema de salud muy fuerte, un estilo más tipo británico en su articulación, mandó un aviso previniendo sobre los riesgos severos del THC en el cerebro en desarrollo. Y en estos casos tenés dos tipos de evidencia. Una es la evidencia que llamamos evidencia básica, en estudios en animales, sobre el daño que genera el THC en el cerebro en desarrollo. Y otra es la evidencia clínica, no solo por el riesgo de psicosis, sino por el riesgo, bueno, de lo que llamamos el síndrome apático, un montón de cuadros. Entonces, de esto no hay duda, Pedro, en esto no sé si Marce querés agregar algo, pero no hay ninguna duda que es un hecho, no es un dato opinable. Y que eso también es interesante, que a veces no produce síntomas psicóticos, pero sí síntomas de apatía, de desgano. O no produce desgano, pero produce hipertensión. Por eso que uno tiene que como salir a buscar, ¿no?, qué es lo que este paciente tiene. Y por eso también se consultan, no sé, por el alcohol trae 100 enfermedades. Entonces quizás por alcohol va al gastroenterólogo, ¿sí?, por gastritis. O va al neurólogo por convulsiones, y en realidad es un tema del alcohol, ¿no? Lo que sí a veces tardamos es en enganchar qué relación tiene este producto con lo que le está pasando a esa persona. Incluso con los contaminantes. Me acuerdo una vez que me preguntaron a alguien que tenía zumbidos si podía ser por la cocaína. Y en realidad esto es, bueno, vaya a saber a qué hoy le llaman cocaína, porque los productos cambian, y lo mismo pasa con la marihuana, ¿no? ¿Qué concentración tiene de cada uno de los cannabinoides? Otra pregunta es respecto del uso de un medicamento que tiene un efecto estimulante. Dice, la pregunta es, ¿qué opinión tiene respecto del uso del modafinilo en esquizofrenia, siendo este un fármaco estimulante, ¿no? No sé si... Solo el modafinilo en líneas generales se utiliza fuera, digamos, de indicación, porque hoy no hay antídoto. O sea, no hay tratamiento aprobado para el uso de marihuana, no hay tratamiento aprobado para la cocaína, sí para el alcohol y sí para el tabaco. Y hoy, como uso sugerido pero no aprobado, está el modafinilo para disminuir el consumo de cocaína. Y de hecho tiene su eficacia, sin aprobación, pero tiene su eficacia. O sea que solo lo utilizamos en principio en esos casos, y en el caso de, digamos, de pacientes con esquizofrenia, sabemos que el modafinilo tiene un potencial de aumentar la psicosis porque aumenta la dopamina.
en líneas generales, entonces sí hay que tener cuidado en qué momento se utiliza y no recomendable tanto en esquizofrenia. Pero esto es paciente a paciente, ¿no? Bien, bien. Bueno, estamos más o menos dentro del límite del horario que nos habíamos propuesto, 20 horas y algunos minutos, habiendo empezado un poquitito más tarde. La idea es, por supuesto, agradecer a las excelentes exposiciones y sobre todo las utilísimas respuestas a las preguntas que han formulado. También, bueno, saludar a los participantes que han estado en el chat y que, bueno, no tienen su residencia acá en el país, de Francia, Uruguay, Chile, Nueva Zelanda, y a todos los de ubicados en las distintas provincias de nuestro país. Hay una sola última pregunta, y con esto cerramos este encuentro, y se refiere dice, ¿el uso de vaporizadores de moda en adolescentes tiene sustancias adictivas y peligrosas? Sí, calculo que debe estar hablando de los inhalables, que son varios productos que se utilizan, y sí, digamos, todos esos gases tienen distintos productos que suelen ser alucinógenos y excitatorios. Bien, bien, bien. Bueno, bien, si hubiera algunas otras preguntas que no han tenido oportunidad de hacer en este encuentro y quieren acercarlas a AFE a través de, bueno, de su página web y sobre todo más fácil a través del Facebook, lo pueden hacer y en todo caso después se las transmitimos a los expositores para que las puedan responder y nosotros las subimos al Facebook. Agradezco nuevamente entonces a Diego, a Marcela y por supuesto, a la Universidad Nacional de La Plata, que nos ofrece siempre esta plataforma, y bueno, y a varios colegas también que veo que han estado presentes en este encuentro.